tatuajes, piercing y operaciones estéticas. A mí me gustaría presentarle algunos versículos y vamos a ir debatiendo estos versículos y respondiendo preguntas, ¿ok? En primer lugar vamos a leer Levítico capítulo 19, versículo 28. Levítico capítulo 19, versículo 28. Y quisiera decirles algo antes de comenzar. Cuando lancemos preguntas, tanto a los que están en Facebook Live como a aquellos que están conectados en Zoom, si tienes para responder, vamos a responder lo más dinámico posible, yendo al grano con la respuesta, ¿vale? Para no extendernos mucho y que se haga muy pesado, ¿vale? Si tienes una respuesta, si quieres dar tu opinión, también los que están en Zoom pueden levantar la mano, ¿verdad? Ahí tienen un símbolo en el chat que le dan y levantan la mano, ¿ok? Y yo les veo y les doy paso, ¿vale? Si tienen la misma respuesta que otra persona que ya la dio, pues ya está, mira, pues opino lo mismo, ¿ok? Pero vamos a procurar ser dinámicos para que no haya esos vacíos de silencio que a veces se quedan, ¿verdad? Ok. Levítico capítulo 19, versículo 28. Este quizás sea el versículo más contundente al que muchas veces nos hemos agarrado para decir que un cristiano no debería hacerse un tatuaje, ¿vale? Y dice aquí Levítico capítulo 19, versículo 28, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Dice versículo 20, es el 27, perdón, y el versículo 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Voy a repetir el 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Este versículo, como he dicho antes, quizás sea el versículo más contundente que tenemos para hablar de que a Dios no le gusta o que Dios mismo prohíbe hacerse una impresión en nuestro cuerpo, hacerse un tatuaje. En algunas otras versiones de la Biblia habla directamente de tatuajes y aquí habla de imprimir en nosotros señal alguna. Ok. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que este versículo es argumento suficiente para establecer que la Biblia prohíbe los tatuajes? Alguien que pueda responder. A ver, Gabriel, de Colombia. ¿Tú crees que este versículo es suficiente argumento para establecer que la Biblia prohíbe los tatuajes? No, pues la verdad me parece que no. No porque pues se fue en un... Bueno, buenas noches primero que todo. Ante nada, buenas noches. Me presento, mi nombre es Gabriel. Y yo creo que no. Porque por mi parte pues yo tengo un tatuaje y entiendo ese versículo también. Pero me baso como en el contexto de esos tiempos. Y no tiene nada que ver con lo que se ve hoy en día. Porque para ellos significa un tatuaje una cosa. Hoy en día el tatuaje significa otra cosa. Sí se marca la piel, pero me parece que es un contexto histórico muy diferente a lo que se ve hoy en día. Entonces yo opino que por un versículo no, no descalifica los tatuajes. Ok, gracias, Gabriel. Gabriel dice que este versículo no es argumento suficiente porque por el contexto histórico donde está escrito. De esto hablamos la semana pasada también, ¿verdad? Tenemos que ver la Biblia también en qué contexto está, qué público está dirigido y tal. Ok. Quiero preguntar, por ejemplo, a Liz. Liz, ¿tú qué opinas? ¿Este versículo es suficiente argumento para decir que Dios prohíbe los tatuajes? No, igual no, creo que no, igual sigue siendo el tema de la intención, ¿no? O sea, el contexto cultural incluso, ¿no? Hay muchos, no sé, pues en otros países que no lo ven mal, entonces, y la intención del corazón no es como que de pecado, entonces. Creo que no sería suficiente argumento todavía. No hay suficiente argumento. Ok, muy bien. Hemos hablado, ¿no? Y hablamos la semana pasada desde el tema del contexto histórico, es importante. Bueno,
en este momento el contexto histórico es, bueno, al pueblo de Israel, después de que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, y está claro que el pueblo de Israel venía de un contexto cultural influenciado por los egipcios, ¿verdad? Donde ellos sí acostumbraban, cuando moría alguien, a hacerse rasguños, y era como sufrir el dolor de la muerte y manifestarlo de esta manera, hacerse heridas, ¿verdad? Y también era común en la cultura egipcia hacerse tatuajes, pero evidentemente en ese tiempo no eran el tipo de tatuajes que hoy en día pues la gente se hace, pues porque le gusta, pues por decoración, por moda, sino más bien eran siempre tatuajes que tenían que ver con idolatría, ¿vale? Ese es el contexto histórico. Pero yo quiero darte otro argumento, ¿vale? Quiero darte otro argumento. Si nosotros dijéramos, porque pudiera ser que haya personas, ¿no? O que hayan creyentes que dijéramos, pues yo creo que sí, porque así dice el Señor y la palabra de Dios no cambia y Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y entonces yo creo que realmente este versículo es suficiente para decir que Dios no quiere que nos hagamos tatuajes. Pero en este caso yo tendría que decirte algo más, ¿no? Y con esto no quiero como quitarle peso a la palabra de Dios, ni nada por el estilo, sino al contrario, lo que quiero es que, por favor, pensemos cuando nosotros vamos a hablar acerca de un tema, algunas veces usamos versículos fuera de contexto, ¿verdad? Y usamos argumentos que quizás pues no tienen ni pie ni cabeza. Y en este caso, si nosotros estuviéramos diciendo que este versículo de Levítico es suficiente para decir que Dios no aprueba los tatuajes, tendríamos que acogernos también a otros versículos que hay aquí en Levítico. Porque el libro del Levítico es leyes dadas al pueblo de Israel. Y yo no sé qué pensarías tú entonces del versículo 27, donde dice que el hombre no debe afeitarse la barba, lo cual la mayoría de hombres estaríamos pecando, infringiendo este mandamiento. Yo no sé qué pensaría, los que son lampiños no tendrían ese problema, ¿verdad? Pero algunos que sí tenemos barba, sí estaríamos pecando al afeitarnos la barba, ¿verdad? Si es que queremos agarrarnos, porque no podemos tomar un versículo y desechar el otro, ¿verdad? No podemos agarrarnos a un punto de la ley y desechar el otro punto de la ley. Entonces yo no sé qué diríamos en Levítico 11 del 5 al 8 acerca de no comer conejo, no comer cuy, aunque no menciona cuy, pero el cuy es de la familia del conejo, no comer cerdo, porque estaríamos pecando, estaríamos desobedeciendo a Dios si nosotros comiéramos esta carne de animal. Yo no sé qué pensarían acerca de Levítico capítulo 12 versículo 3, donde habla de que es obligatorio circuncidar a los niños al 8º día. Estaríamos infringiendo la ley si no lo hemos hecho con nuestros hijos varones, ¿verdad? Yo no sé qué pensaríamos de Levítico 20:10, donde dice que si se sorprende o se descubre a un hombre y una mujer adulterando, había que matarlo a pedradas. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que quiero decirles es que si nosotros tomáramos este versículo de Levítico capítulo 19, versículo 28, donde nos habla de que no imprimir en nosotros señal alguna y decir que este es el argumento que tenemos para decir que Dios prohíbe los tatuajes, deberíamos sujetarnos y obedecer el resto de mandamientos que se encuentran en Levítico. Y quiero decirles como algo informativo que el libro de Levítico y algunos más de aquí del Pentateuco, de los primeros libros del Antiguo Testamento, contienen leyes dadas al pueblo y son leyes, vamos a decir, que se pueden dividir en 3 tipos. Leyes cívicas, que son leyes de comportamiento, de conducta, de cómo deben actuar, de cómo deben manejarse, de cómo deben solucionar problemas, de cómo deben vivir el día a día las personas. Luego hay leyes sacerdotales que están enfocadas directamente en los sacerdotes de este tiempo, en los rituales y todas estas cosas, que por supuesto estas leyes también quedan, no están vigentes hoy día,
porque nosotros ya tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Si no, todavía tendríamos que estar sacrificando corderos, tórtolas y este tipo de sacrificios para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y luego hay otras leyes que son leyes morales, que estas leyes sí que son para nosotros hoy, porque son las leyes que apuntan al corazón y son aquellas leyes que Jesús mismo resaltó en los evangelios y las elevó a un nivel mucho más alto, como por ejemplo, ustedes escucharon que si un hombre se acuesta con otra mujer que está casada, que no es suya, es adulterio, adulteró. Pero yo digo que si miran, solamente miran y codician en su corazón, ya están adulterando. Entonces, esas leyes morales prevalecen. Jesús habló de ellas. Pero las leyes de cívicas, como las que hemos dicho, algunas de ellas, no te puedes afeitar la barba, tienes que circuncidar al varón al 8º día, no puedes comer cerdo, no puedes comer cuy, no puedes comer camarón, tampoco lo puedes comer. Esas leyes pues no están vigentes para nosotros hoy. Y si alguien me dijera sí están vigentes, pues deberíamos de estar cumpliéndolas, todas ellas sin excepción. ¿Ok? Yo creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Quiero pasar a otro versículo que es muy usado, ¿vale? Cuando se habla del tema de tatuajes, piercings o operaciones estéticas. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Voy a leerlo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aunque este texto, el contexto habla de la fornicación, ¿verdad? Aquí hay algunas verdades que las acabamos de leer, que mi cuerpo no es mío, que es templo del Espíritu Santo, y que yo debo glorificar a Dios con mi cuerpo. Yo les tengo una pregunta. Si nosotros usamos estos versículos donde hablan de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo en realidad no es nuestro, es del Señor, y que yo debo glorificar a Dios con mi cuerpo. Yo he escuchado a veces de decir, no es lícito, no es permitido hacerse un tatuaje porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo no voy a estar pintorreando el templo del Espíritu Santo, ¿no? Es como hacerle grafitis al templo de Dios. Pero yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que si nosotros usamos este argumento, deberíamos cuidar nuestro cuerpo en todo sentido o solo en el sentido de los tatuajes, los piercing y las operaciones estéticas? ¿Alguien que pueda responder a esto? Manuel, que lo tengo aquí al lado. A ver. ¿Laura? Sí. Sí, que sería sacar de contexto el versículo porque como tú has dicho, va enfocado al tema de la fornicación. Entonces, adaptar esto al tema de los tatuajes, tendríamos que meter nuevamente, entonces, todo. Por ejemplo, yo como mujer, entonces, ¿qué hago con el maquillaje? No me voy a maquillar porque es una forma de adornar mi cuerpo de alguna manera. O simplemente el hecho de beber Coca-Cola, que sabemos que es perjudicial para nuestra salud y aún así bebemos Coca-Cola. Entonces, si decimos con este versículo
decimos lo de los tatuajes, también tenemos que decir con Coca-Cola y con... Con todo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y qué fácil es tachar esto y dejar, por ejemplo, pasar el tema de la obesidad, que es un problema que me mata y no estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. Muy bien. Gabriel de Colombia también dice que tendríamos que aplicar, si usáramos este versículo, en este sentido, ¿no? De decir, no podemos hacernos tatuajes porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Entonces deberíamos aplicar este cuidado en todo sentido. Yo no sé, quiero preguntarle a Araceli. Araceli, ¿qué piensas con respecto a esto? ¿Tú crees que la mala alimentación sería también un maltrato al templo del Espíritu Santo? Bendiciones con todos. Yo creo que sí, porque todo nuestro cuerpo es parte del templo del Espíritu Santo y por ende debemos cuidar. Así como que tal vez por fuera, como dicen, se están haciendo tatuajes, por dentro aún más, porque como hablaba David, uno está tomando la Coca-Cola y realmente eso afecta de una manera terrible a la salud. Entonces, también es importante cuidar nuestra salud, o sea, es esencial. ¿Por qué? Porque ahí es como que nosotros nos damos cuenta de cuánto valor o cómo estamos cuidando o cómo estamos apreciando el cuerpo o el templo del Espíritu Santo, ya que no es nuestro, es del Señor. Muy bien, gracias Araceli. Manuel. Al igual, yo creo que tendríamos que ver qué es más perjudicial. A ver, si te haces un piercing, te va a morir a largo plazo, o que si te comes una hamburguesa todos los días llena de grasa y con todo ahí de mayonesa, a largo plazo, ¿qué es lo que te va a matar al final? O un tatuaje. O sea, que al final y al cabo, eso es como lo que dice esto, que se ve algo, ¿no? Que colan el mosquito y se traen el camello en este sentido. Y yo creo que hemos sido de alguna manera, como que nos hemos enfocado en algo que y hemos exigido a la gente que eso no se haga, pero hemos pasado un montón de cosas, como por ejemplo la alimentación, que realmente, como dice Laura, eso mata a la gente. Ok, gracias Manuel. Bueno, miren, hasta ahora estamos como intentando quitar argumentos que no son válidos, ¿no? A la hora de decir que bueno, es que Dios no quiere que alguien se haga un tatuaje por lo que dice el Levítico, o no, es porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y debo cuidarlo, ¿no? A veces usamos este tipo de argumentos y hasta ahora estamos como desmontando argumentos que quizá no tienen fundamento, o que si lo tuvieran prácticamente estaríamos en la situación de que estamos colando el mosquito y tragándonos el camello. ¿Por qué? Porque estaríamos apuntando fuertemente a que esto es una prohibición, pero resulta que yo estoy quebrantando un montón de leyes que van en contra de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir a la parte esencial. Hemos leído en Primera de Corintios, dice en el versículo 20, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Y la pregunta aquí sería, una pregunta muy importante, es, y vayan pensando a ver quién me puede responder a esta pregunta, al menos unas 2 personas que me puedan dar respuesta. ¿En qué glorificaría a Dios que yo me haga un tatuaje, que yo me haga un piercing o que yo me haga una operación estética? ¿En qué glorificaría a Dios? Esto es una pregunta que yo debo de hacerme a la hora de pensar en hacerme un tatuaje, un piercing, ¿no? Que eso sí creo que es aplicable, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. A ver, ¿esto glorifica a Dios o no le glorifica? ¿Alguien que pueda responder? No sé si por ahí Moni, Normita en San Pablo, o Gaby Maldonado. ¿Cómo respondería esta pregunta? ¿Glorifica a Dios? Esa es la pregunta, David. Claro, ¿en qué glorifica a Dios?
¿En qué glorifica a Dios? Si tú estuvieses pensando hacerte un tatuaje, un piercing, tendríamos que plantear esta pregunta. ¿Y tú en qué crees que glorifica a Dios? Bueno, según mi opinión, yo creo, o sea, según mi opinión, yo creo que no, haciéndome un tatuaje, un piercing, yo no creo que glorificaría a Dios. Y pues yo nunca he pensado tampoco en hacer un tatuaje o un piercing. Bueno, esa es mi Ok. opinión, ¿no? Bueno, muy bien. Es un criterio personal. ¿Alguien más en Facebook Live? Ah, los de Facebook Live también pueden responder, por favor. Manuel. Yo creo que esto de glorificar a Dios con todo lo que tú hagas, o sea, es súper bíblico. O sea, eso no podemos decir que está salido de contexto o algo así. Eso sí está claro. Pero yo creo que de igual manera, si vamos como a juzgar, vamos a decir, a que un tatuaje y un piercing debe de glorificar a Dios, de la misma manera, esto va con las vestimentas, igual va, por ejemplo, una chica con el maquillaje, como decía Laura. Entonces, bueno, más que responder la pregunta, yo lo que quería decir es que igual se debería hacer el mismo énfasis para todos, o sea, en ese sentido. Ok. Bueno, puede ser, no sé si alguien más quiere opinar, me levanta la mano. Tania, ¿tú quieres responder? Bueno, buenas noches con todos y bendiciones. Bueno, en mi opinión, creo que no le agrada a Dios. Yo creo que no le glorifica porque es como que no le estamos haciendo valer lo que Dios nos ha dado. Yo, por otra parte, tal vez sea por salud, yo creo que es válido. Estética, No se escucha. creo que no. Ahora se escucha mejor. ¿Ya se escuchó? Ahora se escucha. ¿Que no hacemos valer lo que Dios nos ha dado? Creo que, o sea, estaríamos haciendo ver a la sociedad y a los que no son cristianos como que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. O sea, si no es necesario una operación también aparte, o sea, estéticamente, yo creo que no es bueno porque, o sea, no glorifica en nada a Dios y, bueno, por otra parte, si hicieran una operación, si es por salud, yo creo que es válido. Eso es mi opinión. Muy bien, gracias, Tania. Gabriel, ¿querías decir algo? Sí, pues bueno, era por decir lo siguiente, era que, digamos, si uno se quiere hacer un tatuaje pero con un versículo, normalmente la gente uno le pregunta, hey, ¿eso qué significa? ¿O eso qué historia tiene? ¿O por qué te lo hiciste? Siempre preguntan eso, ¿no? Entonces, digamos, si uno hace como una reflexión o un versículo de la Biblia, pero no, obviamente no poner la palabra, sino de una forma creativa, a dar curiosidad. Entonces la gente te va a preguntar, hey, ¿por qué hiciste eso? Y pues va a impactar porque, primero que te dará como el estereotipo de que todos los cristianos somos así como todos, no hacemos nada, que ahí estamos quietos. También será como una forma, pues, de evangelizar, ¿no? Que alguien te pregunte, hey, ¿por qué significa? ¿Por qué te lo hiciste? Y dice, no, pues, eso fue una promesa que Dios me dio. Y uno da la cita bíblica. Puede ser como un método creativo de evangelizar, diría yo. Ok, gracias, Gabriel. Tenemos otra opinión, ¿vale? Añadimos otra opinión, ahí puedes anotarlo. Hay algunos que han dicho, bueno, no glorifica a Dios en nada, y Gabriel está diciendo que puede ser una manera de evangelizar, puede ser una manera de atraer la atención no sobre nosotros, sino más bien de poder tener un pretexto para predicar el evangelio en ciertos grupos de personas, claro está, ¿no? Quizá no en todos, pero sí en ciertos grupos de personas. Pudiera ser que hay cosas que nosotros hagamos que no glorifican, o sea, que no están ni a favor ni en contra de Dios. Yo le pongo un ejemplo. Que yo use una camiseta blanca en lugar de una camiseta azul, ¿ustedes creen que eso marca la diferencia en que yo glorifico a Dios o no le glorifico? No, ¿no? ¿Verdad? En verdad, pues es como que hay cosas que no tienen relevancia, ¿ya? Entonces, tenemos que ver qué cosas qué cosas sí glorifican a Dios, qué cosas no tienen relevancia. Quizá alguna persona puede pensar, bueno, que yo me haga un piercing no tiene relevancia, ¿no? Puede ser que, digo que puede ser la opinión de alguien.
Yo creo que esto ni glorifica a Dios, pero que tampoco ofende a Dios. Pongámoslo en esa postura, ¿vale? Estoy planteando diferentes posturas, no estoy diciendo esto es así, ¿vale? Pero tenemos la postura de esto no glorifica a Dios, esto no es relevante o esto sí puede glorificar a Dios, ¿ok? Ahora yo les tengo otra pregunta. Algo muy importante a la hora de, o más que una pregunta, sería como un dato a considerar antes de yo tatuarme, hacerme un piercing o, peor aún, hacerme una operación estética. ¿Ustedes creen que es importante plantearme esto pone en riesgo mi salud? ¿Creen que esta cuestión es válida de pensarla? ¿Esto pone en riesgo mi salud? Porque si pone en riesgo mi salud, sí estaría atentando contra el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Creen que esta pregunta sería válida a cuestionar o no? ¿O no importa? A Dios no le importa eso. Sí, a ver, háganme ok, sí, no. Gabo dice sí, pueden escribir en el chat como en una respuesta corta, sí, no. ¿Es válido cuestionarse? A ver, ¿esto pone en riesgo mi salud, sí o no? Ok, hay que cuestionarlo. Araceli dice sí, no. Habría que preguntar esto también antes de poder tomar esta decisión. Moni dice sí, Tania dice claro que sí, ¿vale? Entonces, Jenny también dice sí, es importante, ¿verdad? Es importante antes de tomar cualquier decisión en estos aspectos que estamos tratando hoy. Oye, ¿esto pone en riesgo mi salud? ¿Sí o no? ¿No? Y habría que pensarlo. Piensen también en algo. Al hacerse un tatuaje uno ya no puede ser donante. Eso es otra cosa que uno debe de mirar, ¿vale? Ya salta la regla. Yo no sé, al menos en algunos países una persona que se hizo un tatuaje ya no puede ser donante de sangre, ¿no? Y hay otros puntos, ¿no? Negativos. Ok. Otra pregunta que yo debería de hacerme, ¿no? Con lo que ya estuvimos hablando. Estoy buscando a la hora de hacerme un tatuaje, un piercing o una operación estética. Estoy buscando atraer la atención sobre mí mismo, ¿verdad? Yo creo que esto es súper importante que nos lo preguntemos, porque aquí aplicamos la misma regla. Liz decía que también era necesario preguntarse si iba a afectar a mi salud. Es importante preguntarse, ¿no? ¿Por qué quieres hacerte un piercing, un tatuaje o una operación estética? ¿Es para atraer la atención sobre ti mismo? Sería que en este caso Dios lo aprueba. Gaby Maldonado, ¿qué piensas? Si yo pretendo hacerme un tatuaje, un piercing o una operación estética, pues yo no sé, cualquiera de las típicas operaciones que hoy en día pues se hacen hombres y mujeres, que la nariz, que los párpados, que los pechos, ¿verdad? Que yo qué sé, que la liposucción. Gaby, ¿tú qué opinas? Gaby no está. Sí, Gaby, ¿ibas a hablar? ¿No? Ok, a ver, alguien más. Alex Maldonado. Gaby, ¿tú qué opinas? Gaby. Okay. Bueno, en lo que es tatuajes y piercing como que no me atrae, pero suponiendo que me quiera hacer una operación estética de mis... Sí. ¿Sí me escuchas? Ajá. Sí. Ya. Okay. Ya. No escucho. Sí, adelante Gaby, te escuchamos. Bueno, en lo que es tatuajes y piercing como que no me atrae, pero con estética de mis senos. Ajá. ¿Sí me escuchas? Ajá. Sí. Sí, se te acopla porque tienes el Facebook Live también puesto, Gaby, creo. Sí, creo. Bueno, en cuanto a eso, pero como tú dices, o sea, es tal vez por sentirme bien yo o por otras personas, pero
como decía igual una de las hermanas, pienso que nosotros debemos sentirnos bien con lo que Dios nos ha dado. Entonces, en sí, pienso que todo depende como yo me sienta y como yo igual tenga mi relación con Dios también, para que Él me pueda dar una guía en cuanto a lo que yo desee hacer. Ok, gracias, Gaby. Ok, entonces, ¿estoy buscando atraer la atención sobre mí mismo? ¿Sí o no? Yo creo que esto es una pregunta que es importante hacerse, ¿verdad? La decisión que quiero tomar en cuanto a tatuajes, piercing, operación estética, tiene que ver solo con atraer la atención. Ahora, yo les quiero preguntar algo y quiero hablarles especialmente de operaciones estéticas. Eso es algo que últimamente está muy de moda, ¿verdad? Especialmente retocarse la nariz, ¿no? Quizás sea una de las operaciones más comunes. Y alguien que, por favor, le voy a preguntar a Renato, ¿vale? Renato, atento, que cada día esta pregunta. En cuanto a esto, ¿tú crees que habría que valorar si es por motivos de salud, si es por motivos de autoestima? ¿Tú crees que si fuera por algunos de estos motivos, si es por autoestima, si es por salud, por salud, ¿no? Porque lo necesitamos, ¿sí sería lícito, sería permitido delante de Dios, Renato? Buenas noches, hermanos, con todos primero. La verdad creo que la respuesta tengo a las dos preguntas, porque yo tengo una operación de la nariz y tengo 3 tatuajes. Bueno, muy bien. Ahí para hablar con propiedad. El primero, que yo sí me hice la operación de la nariz no por estética, sino por salud. Claro que conllevaba un riesgo, pero era más por salud que por estética y todo eso. En situación de los tatuajes, me hice unos versos de la Biblia que llegaron a mi vida en un momento de debilidad y que me dieron fortaleza. Y como dijo Gabo, eso ha ayudado en cierto punto para que personas que han visto, o sea, me han dicho, ¿y por qué te hiciste? Porque son versos de la Biblia que han llegado a mi vida, me han llenado de fortaleza, me han llenado de un poquito de la palabra de Dios y me han servido para seguir caminando en la fe cristiana. Y en ese punto, en ese sentido, es como que a ellos también les he dicho, o sea, no es que se ve bien, sino lo que está escrito, la palabra de Dios, o sea, dice muchas cosas bonitas. Ellos piensan que solo es el libro grande, letras pequeñas, y por eso tal vez no leen. Pero cuando realmente ven y tengo 3 versículos, o sea, y son 3 versos, imagínate, de todo lo que tiene la Biblia, y todo lo que tiene la Biblia son palabras hermosas, creadas por la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya han dejado una huella, o ya han dejado un interrogante en personas para que empiecen a conocer sobre la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Renato. A ver, quiero preguntarle esto mismo a Tatiana. Tatiana, no sé qué Tatiana es, pero quiero que participe. ¿Qué opina, hacerse una operación estética? En este caso, hablando de operaciones estéticas, hemos dicho que es importante saber si glorifica a Dios o no. Pero si estuviéramos hablando es por un tema de salud, esto sería, o a veces no solo de salud física, sino de un problema de autoestima. ¿Tú crees que Dios aprobaría esto? Porque esta es la pregunta que muchas personas se hacen. Tatiana. Hola, buenas noches. Tatiana. Soy Tatiana de Colombia, sí. Bien. Bueno, referente a la pregunta, pienso que sí, porque inicialmente creo que ese era el objetivo, el propósito con que se inició todo el tema de las cirugías estéticas, ¿no? Pienso que en un inicio era con ese propósito, ¿no? Como de
ayudar en autoestima, fortalecimiento de las personas que han sufrido como, no sé, un ejemplo, un accidente. Creo que ese era el propósito inicial. Y creo que la ciencia también hace parte de lo que Dios dejó para beneficio nuestro. Entonces, en el caso de que sea algo médico, algo para el tema de la autoestima, pienso que sí sería válido. Dejando a un lado como ya el tema, la otra parte, ¿no? Que es como más la parte física, por, digamos, vanidad o inconformismo con una parte de tu cuerpo, ya pienso que sería un tema diferente. Pero referente a salud y, digamos, parte como psicológica o algo así, pienso que sí. Y Tatiana, ya que estás ahí, ¿y tú dónde crees que está la línea cuando una persona, bueno, evidentemente no sé, una operación de nariz porque no respiras bien? O conozco o he escuchado, ¿no?, de operaciones donde se reducen los senos una mujer porque tiene problemas de espalda. Ok, hasta ahí estaríamos hablando de salud. Pero cuando hablamos de autoestima, un problema de autoestima, alguien no está contento con sus orejas, o no está contento con su nariz, o no está contento con alguna parte de su cuerpo, ¿no? Se siente mal, se siente deprimido, se siente inferior. ¿Dónde crees que está la línea entre lo que es problemas de autoestima y intentar llamar la atención? ¿Cómo tendríamos que hacer la diferencia aquí? Wow. No sé, digamos, o sea, esa es difícil. Pensando en esa parte es como, ya iríamos, no sé, como algo más profundo, que sea el tema como de tu identidad, ¿no? De que eres creación de Dios y Dios te creó así, con esas partes de tu cuerpo que te gusten o no te gusten mucho, fueron diseñadas por Él, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de eso, pensando así, no se vería como, no sería, a una hermana anterior contestó como, no sería testimonio o no sería bien como que alguien no estuviese de acuerdo con su físico, digamos así. Pero no sabría cuál es como esa línea donde se divide la parte más emocional, psicológica, autoestima, como hablabas, que de la parte ya de inconformidad o falta de aprecio propio o así. No sabría la verdad. Ok, gracias, Tati. Voy a dar paso a Manuel, pero si hay alguien en Facebook que pueda dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Cristian creo que está conectado. Gaby, una Gaby que está aquí conectada, ¿quiere hablar? ¿Sí? Tenemos aquí en Zoom a Gaby y parece que quería hablar. ¿Quieres hablar, Gaby? Johnny. Hola. Hola. Johnny, dime. Sí. ¿Cómo estás? Bendiciones, David, a todos los que están escuchando. Estaba escuchando un poco lo que decía la hermana, ¿no? Y en base a la pregunta que estás planteando, ¿no? Mira, yo creo que básicamente es entender tu cambio físico, ¿no? Ya sea por salud, todo eso, realmente cuál es el propósito, cuál es el objetivo. Ok. En ese sentido, si es un objetivo de salud, obviamente esto no es condenable, creo yo, porque si no puedes respirar o tienes el peso de tus pechos y te afecta la columna, no por santificarte vas a seguir con eso, o sea, es real, ¿no? Es básicamente con qué objetivo tú lo haces. Si tienes las orejas grandes, de lo que decía, tienes las orejas grandes, o sea, cambiarte el aspecto físico no determina tu alta autoestima. Se está confundiendo algo. ¿En qué sentido? De que la autoestima es casi como el amor. ¿En qué sentido? Tú ves las manifestaciones de la autoestima, ves las manifestaciones del amor, es algo intangible. ¿Por qué lo quieren mirar con algo tangible, con algo palpable, con algo visible? O sea, te reduces las orejas, te operas la nariz, te ves más guapo, entre comillas. Mentira, hay gente que es muy bonita físicamente y está deprimida, se siente menos. No tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, la autoestima básicamente es como una pileta. Dice autoestima, no dice heteroestima.
o sea, algo externo, o sea, lo externo genera mi autoestima, mi aprecio, mi valía, es totalmente desenfocado, eso es una autoestima. Significa que cuando tú no logras nada, ya no vales, tampoco es autoestima. Las personas que basan su valía, su amor propio, su condición de ser hijo de Dios en logros, están complicados. Porque a veces que no tienes ganas de hacer nada, a veces no has logrado nada en la vida para el mundo, ¿no? Pero eso no significa que Dios te deja de amar porque hiciste algo bueno o porque hiciste algo malo, porque estaría calificándote, te estaría juzgando y te estaría comparando a Dios. Y Dios no nos manda eso. Obviamente no, la autoestima es algo más complejo, algo más sutil. No es la clásica cosa que se lee en las revistas o los quotes que dicen, hágalo si se puede, vístase bien, sonría. O sea, la autoestima es básicamente una resultado de tu amor propio, de tu valía, pero tu valía está generada desde tu condición de hijo de Dios cuando aceptas a Jesucristo. Si no lo has aceptado, no lo conoces, es básicamente tu condición como ser humano. O sea, vales porque eres un ser humano. Si vas a la parte, o sea, netamente en la parte espiritual, vales porque eres un hijo o una hija de Dios. No estamos viendo ni vamos a ver tus logros. Y si un cristiano se centra en tus logros, o sea, creo que está desenfocado, honestamente, ¿no? Ahora, personas que tienen tatuajes porque fueron su vida pasada, o sea, esto fue su vida pasada, no lo puedes hacer, no lo puedes sacar. Dios ve tu corazón, o sea, ¿qué pasa que tú tengas que estés súper que pulcro, estés vestido muy bien, estés así calado? ¿Y qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa cuando ya no te ve la gente? ¿Qué pasa cuando estás, qué hay dentro de tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Obviamente Dios no nos dice que somos perfectos, ¿no? Porque estamos camino a la perfección. Pero si yo estoy haciendo cosas equivocadas y sé que estoy haciendo cosas equivocadas, no voy a exigir al otro que haga cosas correctas. Es incongruente, es totalmente, vuelvo, repito, desenfocado de alguna manera. Sí, y te decía, David, tú sabes que yo tengo un tema de la autoestima, algún momento si lo consideran, por ahí lo podemos mandar, solo si lo consideran. Si no, tú sabes que yo no tengo inconvenientes o situaciones en ese sentido, ¿no? Eso era lo que quería aportar, David. Espero que haya sido de clarificación. No sé si me pude explicar bien. Sí, gracias. Gracias, Johnny, gracias. Aquí tenemos a Johnny, que es un psicólogo clínico, así que ya saben, opinión ahí técnica, profesional. Liz, que había levantado la mano. Sí, buenas noches. El tema, por ejemplo, de la autoestima que mencionaban hace rato, ¿no? Yo les cuento algo. Yo tenía, por ejemplo, el tema de la dentadura, ¿no? Y yo me hice el tratamiento de los brackets y de verdad mi autoestima mejoró, o sea, no es irreal, es algo propio. Me siento mejor así con el tema de los brackets y es estética. No es odontología por mi salud, no tenía algo como que una extracción y eso, no, era totalmente estético. Y de verdad sí aumentó mi autoestima. Igual sigo buscando al Señor y creo que hay un límite también, ¿no? O sea, igual yo estoy a favor de la cirugía siempre y cuando pues no sea extrema, ¿no? Hay personas que ya demasiado idolatran y creo que por ahí podríamos enfocar cuando ya haces una idolatría de la cirugía plástica, porque ya te estás perdiendo en realidad ahí del Señor, ¿no? Estás poniendo a este tema sobre Dios. Yo estoy sí a favor de la cirugía, por ejemplo, rinoplastia, yo sí lo pienso hacer más adelante. Es algo que también no me está gustando con mi rostro, pero igual creo que hay límites, ¿no? Entonces, el tema es que hasta dónde puede el ser humano exagerar o con lo que no gusta de sí mismo. Hay, bueno, hay pequeñas partes, pero cuando ya vamos a demasiadas cosas que ya realmente te deformas el rostro porque no aguantas incluso una arruga, porque ya te ves que el tiempo pasa y estás cayendo de repente en las ojeras y ya comienzas a no querer envejecer. Entonces, cuando ya estamos deformando un poco eso, creo que sí tendríamos que parar y pensar bien, porque ahí ya estamos yendo o estamos exacerbando este tema de la estética, ¿no? Esa es mi apreciación. Muy bien, gracias, Liz. Entonces, yo creo que aquí hay una línea, ¿no? Una línea que separa también el hecho de, es algo que me incomoda conmigo mismo, es algo que lo hago para llamar la atención de otros. Creo que Vinicio había levantado la mano anteriormente con respecto a esta pregunta.
¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ya. Si te puedes acercar un poco más al micro, mejor. ¿Ahí? Hola. Sí, sí. Ya. Bueno, voy a ser rápido porque creo que para mí está fácil de responder. O sea, desde mi punto de vista, no, y mil disculpas si si respondo mal. Miren, respecto a los tatuajes, a las cirugías, a las operaciones, pues yo creo que es totalmente ilícito. Si es por ejemplo, por verme mejor o por subirme la autoestima, yo creo que eso no tendría nada que ver con Dios. Simplemente yo estoy en desacuerdo. Si yo, por ejemplo, hago unos tatuajes y modifico mi cuerpo, hago operaciones, sería simplemente yo por verme mejor y no estaría tratando de agradar a Dios. Y si, por ejemplo, digo yo hago una cirugía pequeña y una cirugía grande, los dos son cirugías, entonces en los dos sentidos estaríamos faltando, o sea, a la palabra de Dios que dice pues que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y si por ejemplo yo digo, me tatúo una frase, un verso bíblico en mi cuerpo, y digo, bueno, no está mal, no, yo creo que sería lícito. Pero si mañana más tarde yo digo, voy a tatuarme otro tatuaje en mi cuerpo, entonces poniendo pretextos y más pretextos, luego más tatuajes, voy a llenar mi cuerpo de tatuajes. Entonces, hasta que yo llegaría a un punto de decir, bueno, voy a modificarme la nariz para verme como Dios, o algo así, por ejemplo, poniendo pretextos llegaríamos tal vez a modificar todo el cuerpo. Entonces yo creo que no deberíamos ni siquiera dar el primer paso, ni decir, pues, voy a poner un versículo bíblico, nada, ¿no? Y entonces, en pocas palabras, mi opinión es que yo sí estoy en total desacuerdo. Que es, pues, si quiere respetar el templo del Espíritu Santo, se debería respetar en todo sentido, ¿no? Y al 100%, y no solo decir, pues, bueno, tengo un tatuaje, pero en eso, no sé, tal vez estaríamos agradando a Dios. Y bueno, ¿qué más? Gracias. Esa es mi humilde opinión. Gracias, Vinicio. Está bien, diferentes opiniones. Ahora, yo creo que otra pregunta muy importante que la hicimos la semana pasada es, haciéndome un tatuaje, haciéndome un piercing o una operación estética, ¿haré tropezar, ofender o debilitar la fe de alguien cercano con la decisión que yo estoy tomando? Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 21. Es un versículo que está usado para, si con lo que como, con lo que yo como, hago tropezar, ofender o debilito la fe de mi hermano, pues que no lo haga, ¿no? Y yo creo que eso se aplica. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Por ejemplo, Laurita, ¿qué piensas tú de esto? ¿Crees que es algo que tenemos que considerar delante de Dios a la hora de un tatuaje, un piercing, una operación? De que quizá, vamos a decir, si llegamos, luego le voy a dar paso a Liz. Liz ha levantado otra vez la mano, ¿verdad? ¿O la tienes levantada todavía? Si con lo que hago tropezar, ofender o debilitar la fe de alguien, ¿esto es lícito delante de Dios o no, Laurita? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo veo que aquí lo que nos dice es que tenemos que ser considerados con lo que piensan las personas. Si mi testimonio, lo que yo haga con mi vida en cuanto a este tema puede afectar y puede afectar a la fe de otras personas, tengo que tener cuidado porque estoy siendo de tropiezo y lo podemos hacer caer, le podemos ir. Entonces veo que es algo súper importante y también más si estás en en liderazgo, tienes que tener cuidado porque hay personas que te están viendo, que eres de influencia para esas personas y puede ser un mal testimonio o una confusión. Yo también, ya que Laura ha dicho eso, quiero añadir una cosita que estaba pensando ahora, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laura, porque es mi mujer y si no, no me... Pero
imagínate el otro extremo, ¿no? Una persona, ¿no? que es demasiado, digamos, religiosa, ¿no? Y está diciendo a todo que no. Entonces yo creo que eso también puede hacer caer a los más jovencitos, a los más pequeños, ¿no? En la fe. Si es una persona extremadamente, digamos, religiosa diciendo no, 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 porque así dice el Señor, así dice ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado en los dos sentidos, en, como ha dicho Laura, y en no ser demasiado legalista, digamos. Ok, ahora Tania ha levantado la mano. Mira, quiero que vean una cosa. Estamos ahora mismo, hemos planteado dos extremos, ¿no? Un extremo, el de que decía Gabriel, que quizá a través de un tatuaje, o también Renato había dicho, a través de un tatuaje yo puedo dar testimonio, vamos a decir, ¿no? Ese es un extremo. Y el otro extremo es que quizá con lo que yo hago en mi cuerpo puedo ser de tropiezo para otros, que no lo ven de la misma manera, ¿vale? Estamos viendo estas dos cosas, ¿no? O sea, una postura de que yo puedo glorificar a Dios con lo que estoy haciendo y la otra postura de que yo puedo ser de tropiezo para otros con lo que estoy haciendo. Tania. ¿Me podría repetir otra vez la pregunta? Se me fue por estar pensando. Pero todavía habías levantado la mano. Sí, o pero sea, la cuestión, pregunta era de si con nuestras acciones vamos a ser de tropiezo para alguien. ¿Eso era la pregunta? Claro, supongamos que tú te sientes con la libertad, Tania. Tú dices, mira, mi conciencia está tranquila. Yo creo que esto glorifica a Dios, ¿vale? Y yo me puedo hacer un tatuaje que diga, no sé, gloria a Dios. Me lo invento, ¿vale? Supongamos que tú estás en esa postura. Mira, yo estoy tranquila. Yo creo que la Biblia no me condena para hacerme un tatuaje, pero resulta que en tu entorno, en el área donde tú vives, sociocultural o en la iglesia, la gente no lo ve bien. Lo ve, por ejemplo, como lo ve Vinicio, de que eso no es de Dios, eso a Dios no le agrada. O incluso personas que no son cristianas no lo ven bien. No creen que un cristiano debería de tener un tatuaje o un piercing aquí o un piercing aquí o aquí o hacerse una operación estética. Aunque tú tengas tu conciencia tranquila, ¿tú crees que estaría correcto hacértelo si vas a ser de tropiezo para otras personas? Yo creo que definitivamente sí voy a ser como que de tropiezo porque supongamos en cosas tan pequeñas somos de tropiezo, como ser yo he visto en mi vida, como ser cuando yo cambié y estoy conociendo más de Dios. O sea, soy tan solo de tropiezo cuando ven que yo me enfado, cuando ven que yo me enojo, tan solo ahí ellos ya dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a ser cristiana? ¿Que para qué voy a ir a la iglesia? ¿Que para qué? Si son iguales. Entonces en esa cosa, o sea, en mis actitudes, tal vez para mí pequeñas que tengo que cambiar. O sea, soy de tropiezo. Peor creo que con operaciones estéticas, tatuajes y piercing. Bueno, si tal vez antes de llegar a la presencia de Dios, antes de conocer su amor y todo, tal vez tuve mis tatuajes, mis piercing y todo lo demás. Pero otra cosa es cuando ya conozco la palabra de Dios. Yo creo que ya cuando conocemos y tal vez no tengamos esas cosas, creo que no deberíamos de hacerlo porque seríamos de tropiezo. Y los que tienen pues serían para dar un testimonio. Ok, muchas gracias, Tania. A ver, prepárense Jenny y Miriam Verónica, ¿vale? Voy a hacer esta pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que Dios te puede hablar específicamente? Porque, o sea, estamos planteando dos posturas diferentes, ¿no? Hay personas que piensan que no, que definitivamente Dios no aprueba de ninguna manera por lo del templo del Espíritu Santo, ¿no? Y otras personas que esto puede glorificar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede hablarte específicamente, si es que es lo que Él quiere, puede hablarte específicamente de que te hagan un tatuaje? Jenny.
O Miriam Verónica, ya que has abierto el micro. Sí, buenas noches con todos. Yo creo que personalmente sí, o sea, ni un extremo a otro extremo, pero mi opinión personal sería, por ejemplo, orar en esa dirección, pues si tengo la paz de Dios, pues podría hacérmelo. Yo creo que sí puede hablar directamente Dios en esa parte. Muy bien. ¿Y Jenny? Jenny no está. Manuel, ¿tú qué piensas? Ah, recién Jenny. Hola. Nunca. A ver. Ya, bueno, a ver, respondiendo. Sí, igual creo que Dios sí puede hablar. De hecho, la manera más común a través de la cual nos habla es a través de su palabra y por eso es súper importante poder estar leyéndolo. Entonces, y también maneras como al tener paz y como ahora mismo estamos mirando, por ejemplo, de si con lo que yo hago glorifico a Dios, es decir, en otras palabras, si eso honra a Dios, si eso alaba a Dios o si eso habla de Dios, o sea, que si lo que yo me hago en mi cuerpo, eso habla de Dios o no. Entonces, pues a través de esas maneras sabremos si lo que vamos a hacer es correcto o no es correcto. Ok, gracias Jenny. Una pregunta para Manuel, ahora sí, porque siempre no dejan hablar a Manuel, aunque está aquí al lado. Manuel, ¿tú crees que puede haber algún contexto cultural o social donde realmente un tatuaje o un piercing no sea de tropiezo y pueda glorificar a Dios? ¿Crees que hay contextos así? Sí, mira, justamente yo el otro día estaba buscando en internet, estaba mirando y justamente no mal recuerdo si era China o Japón, que ahí es tan mal visto los tatuajes que las piscinas tienen un letrero en todas las piscinas del país, que si tú tienes tatuajes o los saunas, que si tú tienes tatuajes no entras a la piscina, ¿no? Ni al sauna. Entonces, yo creo que sí, hay contextos que, es más, por ejemplo, en la selva, yo escuchaba hablar, en ciertos lugares de la selva o algo así, escuchaba hablar a un misionero decir al Señor que se corte el pelo, porque justamente ahí como que quizás era mal visto que tenga el pelo así, ¿no? O algo así. Entonces, aunque normalmente en la selva se lleva largo, pero lo escuché algo así. Entonces yo sí creo que nuestra apariencia externa afecta bastante depende de donde nosotros estamos viviendo, la cultura. Es más, puede ser que el entorno social, o sea, secular, esté permitido, pero quizás las iglesias todavía tengan una mentalidad de que no se haga. Entonces, uno tiene que ver y decir, a ver, si yo me hago un tatuaje o un piercing, o si yo me arreglo las orejas, yo voy a hacer de tropiezo a la iglesia que está al lado, a la iglesia que me está mirando, porque aunque mi pastor no me diga nada, quizás yo voy a hacer de tropiezo y realmente eso Dios me va a pedir cuenta a mí también. Entonces eso yo sí creo eso, que se afecta bastante nuestro entorno y conforme a eso nosotros tenemos que tomar decisiones para edificar, porque al fin y al cabo somos agentes que glorifican a Dios y nuestro cuerpo de la manera externa y de lo que hablamos internamente también debe empieza por ahí, glorificando a Dios. Y esa es la base, yo creo. A ver, Diana. Me voy a añadir. Yo también quiero decir algo. Un poquito pensando en este tema, hoy estaba pensando en este tema y estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, que realmente nuestro entorno sí nos influye a cómo pensamos acerca de estos temas, ¿no? Por ejemplo, alguien a lo mejor que ha nacido en Estados Unidos, en una iglesia donde no lo ven mal, directamente uno piensa que no está mal en ese sentido. Entonces, hay que considerar también eso. Ahora, en el contexto, ¿no? De donde se vive y todo eso. Muchas cosas así sí influyen en cómo pensamos sobre esos temas. Pero, otro pensamiento sí que tenía, sí es verdad algo. Como seres humanos sí creo que tenemos una tendencia a siempre buscar por dónde
es lícito las cosas. Me refiero, hay una tendencia en el ser humano no solamente decir está bien o está mal, sino realmente nos agarramos a ver, busco lo más pequeño para que yo pueda hacer lo que estoy pensando. No solo en tatuajes, sino en muchas áreas de nuestras vidas, ¿no? Cuando dice la Biblia, todo me es lícito y no todo me conviene, creo que se trata un poquito de eso, que es algo muy personal. En parte yo pienso eso, que es algo muy personal y que tenemos que analizarnos si es que realmente mi motivación es buscar en lo más mínimo si me es lícito, como para tener permiso a hacerlo y no sentirme mal, o cuál es la motivación, ¿no?, más profunda. Con eso no digo está bien o está mal, simplemente digo que es algo muy personal, donde cada uno tiene, es una cuestión de conciencia. Cada uno delante de Dios tiene que ver realmente cuál es la motivación de su corazón de querer hacer, yo qué sé, una operación estética o un tatuaje, teniendo en cuenta el tema de salud. Yo estoy de acuerdo que si es algo de salud, claro está que, por ejemplo, y estaba pensando el caso de una chica que ha sido quemada con ácido. Ahí no le puede decir, no te hagas una operación estética porque a Dios no le agrada, si es que hay que restaurar de alguna manera a esa persona. Y eso creo que es importante tener en cuenta. Si miramos fotos de los países árabes donde literalmente se quedan desfiguradas, yo creo que realmente lo que Dios piensa de eso, sí dar una segunda oportunidad con opciones así, o un incendio, ¿no? De restaurar de alguna manera la autoestima e incluso el trauma que ha tenido esa persona a través de, por ejemplo, en este caso, una operación estética. Yo creo que sí es lícito, yo qué sé. Entonces, no sé, hay muchos casos que es verdad que es muy complejo, ¿no?, el tema, pero por otro lado, yo lo más importante en mi caso personal es, si no es cuestión de salud, en realidad, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Cuál es la motivación? ¿Estoy buscando simplemente un pretexto para hacer algo que me gustaría simplemente? No estoy diciendo está mal que me guste o no está, no sé, es cuestión de conciencia. Un momentito, para antes porque quería poner un ejemplo más claro y simplificado. Yo creo que me gustó mucho lo que dijo Liz de que ella se arregló los dientes y se le subió la autoestima. Simplemente el arreglarse de los dientes, de que no eran los dientes naturales con o la forma que tenía, simplemente eso ya es como simplemente estéticamente estás cambiando cómo son tus dientes, pero eso no está mal visto por la sociedad. Es más, eso se aplaude, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que operarte una nariz, porque estéticamente no te gustan los dientes, o estéticamente no te gusta la nariz, y te pones bracket. Y hay muchos pastores que he visto que pueden condenar el tatuaje, pero pueden tener brackets. Y entonces es como que nos vamos por una línea, pero después aceptamos otra. Entonces, eso es como un ejemplo muy claro también de cómo realmente tomamos esta situación. Ok. En realidad, un poco lo que estamos apuntando en este conversatorio es precisamente a eso, ¿no? Si tenemos varias cosas que entran dentro de la misma categoría, ¿por qué unas decimos, sí, esto sí es válido, esto está bien, y por qué a otras decimos, no, eso a Dios no le agrada, ¿no? Un ejemplo puede ser el que ha puesto Manuel, ¿no? Una cirugía estética, ¿no?, que no es por salud, sino es simplemente, o me pongo un diente de oro, ¿no? Me pongo un diente de oro, ¿por qué te lo pones de oro, no? ¿Por qué te lo pones que brille? O me pongo tal cosa, o me lo arreglo, aunque tú podrías seguir viviendo, ¿no?, perfectamente de esa manera. Entonces, yo no estoy procurando ponerme en una postura o en otra, sino, a ver, yo puedo decirle, no tengo miedo a decirle mi opinión, ¿no? Yo tengo un tatuaje pequeño que me hice cuando no conocía a Dios, y ahora yo no me haría otro tatuaje. No, si alguien me demostrara que la Biblia permite hacerme tatuaje, no con eso lo usaría de pretexto para hacérmelo, simplemente porque ahora no me llama la atención, porque no tengo la necesidad de hacérmelo para sentirme mejor conmigo mismo, o un piercing. Antes usaba piercing, pero ahora no uso, y no porque considere que Dios me va a castigar si me lo pongo, sino porque creo que también en el contexto cultural donde estoy no sería aprobado, y
Y yo no tengo problema en eso, ¿no? Aparte de que yo no me lo haría por mis propios gustos, ¿no? Esa sería mi postura personal, ¿no? Pero yo no quiero ir tanto a llegar al final de este conversatorio con una postura personal, sino a llegar a una postura bíblica. Ojo, por favor, todos los que están escuchando a través de Facebook, queremos tener un argumento bíblico para decir sí o no, para decir esto a Dios no le agrada o esto Dios no dice nada y lo deja a pleno criterio nuestro, pero sí dándonos unas reglas, que son las que estamos citando, ¿verdad? Reglas como por ejemplo, la que estamos diciendo, ¿glorifica a Dios o no glorifica? ¿Estoy buscando atraer la atención sobre mí mismo o no? ¿Estoy haciendo tropezar a otras personas? ¿Estoy ofendiendo a otras personas al tomar esta decisión o no? ¿Verdad? Yo no sé, algunos dicen, bueno, ¿sabes qué? Entonces me lo voy a hacer en un lugar que nadie lo vea. Pero yo te digo algo, si eso que te vas a hacer glorifica a Dios, deberías esconderlo o exponerlo, ¿no? Porque algunos buscan este pretexto de decir, yo me lo voy a hacer en un lugar que nadie lo vea, que solo lo voy a ver yo y quien se case conmigo, ¿verdad? Pero la pregunta es, si no glorifica, o sea, al contrario, si glorifica a Dios, ¿por qué esconderlo? ¿No? Porque si es para darle gloria a Dios, tiene que ser algo manifiesto, algo visible. Quiero decir otro punto más. Algo que no sé qué piensan si deberíamos considerar. Supongamos que yo tengo mi conciencia tranquila, según mi criterio, pues no hay ningún problema en que yo me haga esto. Pero ¿ustedes creen que sería importante, necesario, considerar a autoridades que Dios ha puesto sobre mí? Como por ejemplo, en el caso de las personas solteras que están bajo la cobertura de sus padres, la opinión de mis padres. En el caso del matrimonio, opinión de mi cónyuge. Y opinión de mi pastor o mi líder espiritual. ¿Ustedes creen que eso sería lícito? ¿Estaría conveniente considerar esto? David y Laura dicen que sí. No sé, Gabriel, Tatiana, ¿qué opinan? Araceli dice sí, Tania dice sí, Gabriel dice no. ¿No crees, Gabriel, que habría que considerar lo que digan tus autoridades? Bueno, pues yo creo que así como todos tenemos una diferente perspectiva, yo sé que a mis papás les gusta la música. A ellos les gusta esa música viejita. A mí me gusta mucho pues el reggaetón, la electrónica y el rap. Y es cristiano. Y porque a ellos no les guste, no significa que sea pecado. Pero a veces como que yo pongo música y me dicen, no, quite eso, que no me gusta. Pero yo pienso, bueno, si a mí me gusta y no te está haciendo daño a ti, pero te voy a respetar. Pero ¿por qué digo que no? Porque como todos tenemos perspectiva de que a mí me gusta mucho el chocolate, hay personas que les gusta mucho el arequipe. Hay personas que les van a gustar los tatuajes, hay otras personas que no les van a gustar los tatuajes. Así digan por la Biblia, digan por qué no. Es porque son gustos. Y obviamente no todos somos iguales. Cada quien pues tiene su perspectiva de ver este mundo. A lo que me refiero es a que así como todos tenemos gustos, si yo me baso en una opinión de otra persona, obviamente pues tengo que ser flexible y que la gente me hable también. Digan, hey, te aconsejo esto. Pero tampoco tengo que basar mis decisiones o solo tomar decisiones en base a consejos. Porque entonces voy a vivir la vida viviendo la opinión de los demás. Hey, o sea, como te voy a preguntar, hey, ¿tú quieres que haga esto? ¿Tú quieres que haga lo otro? Algo que me dice Eclesiastes es que uno de joven pues uno tiene que disfrutar la vida. Al fin y al cabo le vamos a dar cuentas a Dios de todo ello. Pero a Dios le interesa que disfrutemos la vida. Y si me voy a cerrar en mi cuarto de que no voy a salir porque a mis papás no les gusta que salga a la calle, no voy a escuchar música rap porque a mis papás no les gusta que escuche rap, entonces como que no estaría disfrutando la vida. ¿Sí me pueden entender ese punto? Ok, Gabriel, la postura de Gabriel es que, claro, si hablamos de los tatuajes, de si para hacer esto o no tendría que tener la aprobación de mis autoridades, en realidad tendríamos que hacerlo en todas las áreas, tanto en la música que escucho, en la ropa que uso, ¿verdad? Como que tendríamos que tener la aprobación de nuestras autoridades. Yo entiendo tu respuesta, Gabriel, y bueno, en cierta manera tienes razón,
pero yo enfocaba un poco más, bueno, aunque he mencionado padres, cónyuges, ¿verdad? En el tema de si la decisión que voy a tomar va a crear un conflicto de tal magnitud que va a ser de tropiezo para otros, ¿tú crees que yo en el tema de un tatuaje, de un piercing, debería considerar sujetarme a la decisión que está tomando una autoridad, no cualquier persona, para no ser tropiezo? ¿Crees que eso sería lícito? Bueno, pues yo opinaría de que obviamente todos tenemos perspectivas y yo pienso que si tú me amas, también puedes respetar mis decisiones, ¿cierto? Entonces, yo pienso, claro, yo amo a mis papás y ellos toman decisiones, yo se las respeto. Hay decisiones que no me gustan, pero pues son mis papás. Digamos, con mi pareja, soy soltero, pero cuando la tenga, si te gusta eso, ¿por qué no hacerlo? O sea, yo no, mi relación es para que tú te esclavices y te sometas a mis normas, para que lleguemos a un acuerdo, de que tú puedas hacer lo que te gusta, lo que también pues, como, no entiendo muy bien cómo es el asunto con las parejas, pero sí es como que se pueda llegar a un acuerdo, porque entonces si yo voy a pues vivir a expensas de que lo que digan mis papás, y porque ahora me van a formar conflicto por cosas que no les gustan, entonces como que me estaría como negando a mí en el sentido en que no estaría siendo feliz. Y no lo digo así porque uno sea rebelde y que ya se quiera comer el mundo entero, no. Sino si me gusta algo y voy a tomar esta decisión y a ti no te gusta, ok, la respeto. Pero es que no estamos en este mundo para agradar a todo el mundo, porque sería autodesgastante tú querer agradar a todo el mundo. O sea, si te vistes de una manera, la gente te va a decir, hey, no me gusta cómo se dice ese muchacho, dice que es cristiano. Si te dices de otra manera, te van a juzgar. La gente siempre va a hablar, tú quieras o no. Y algo que tú no puedes controlar es lo que digan las personas acerca de ti. Y obviamente si yo digo, bueno, me pregunto, digamos, en el caso de Jesús, y no sé que Jesús no hizo ningún tatuaje, pero él siempre hacía controversia. Si Jesús quisiera agradar a los que decían las personas, a lo que decían los fariseos, a que todo el mundo viviera en paz, entonces es como que no vino a cambiar nada, en cierto punto de vista. En cambio, si yo digo, hey, ¿por qué hago esto? Y si a ti te incomoda, ¿por qué te incomoda lo que estoy haciendo? Si al final cada un tatuaje no te está haciendo daño a ti. Sí. Muy bien, Gabriel, gracias. Tatiana, ¿qué opinas de esto? Tatiana, ¿estás ahí? No, Tatiana no está. David, ¿qué opinas tú de esto? Tú que tienes un padre que es pastor. Entiendo muy bien lo que dice Gabriel. Claro que no vamos a agradar a todas las personas y estoy de acuerdo con los argumentos que él tiene. Ahora, lo que sí yo veo también es que la Biblia habla de honrar y obedecer a nuestras autoridades. Y es verdad, como tú dices, que muchas veces una situación así puede generar no solamente en ti o en tu familia o en tu círculo, sino a nivel de iglesia y demás, pues puede formar conflictos. Entonces, yo qué sé. Sí, hay que sujetarse. La Biblia lo dice, pero también entiendo muy bien lo que dice Gabriel, que yo creo que también Dios es un Dios personal y te va a hablar, te lo va a dejar claro si sí o si no. Entonces, esa es mi opinión. Sí veo que hay que obedecer a las autoridades. Ok. Muy bien. A ver, por último, ¿vale? Yo quiero decir un último punto y dejar ya pues una reflexión y voy a decirle a, no sé, a 2 o 3 personas que den su reflexión final, ¿ok? Muchas veces decimos, ¿no? Y lo dijimos también en el conversatorio anterior, alguna gente dijeron esto, que los cristianos debemos de marcar la diferencia, ¿no?
Por ejemplo, un cristiano no debería hacerse tatuajes, piercing, operaciones, porque debemos marcar la diferencia con el mundo. Y la cuestión es si esta diferencia, también se habló de las vestimentas, no es que un cristiano tiene que ser diferente en su manera de vestir que el mundo, pero esta diferencia debería ser en todas las áreas o solamente en las cosas externas, ¿no? Porque lo que quiero decir es esto, que a veces nos agarramos de algunas cosas y decimos, no, es que tenemos que marcar la diferencia, pero solo enfatizamos en cosas externas. Pero si decimos esto, deberíamos comenzar desde las cosas internas, como la moralidad, las prioridades, las actitudes, ¿verdad? Porque si queremos hacer la diferencia poniendo énfasis solo en lo externo, pero no en lo interno, entonces corremos el riesgo de estar colando el mosquito y tragándonos el camello. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, muchas veces decimos, bueno, marquemos la diferencia en que no hagamos algunas cosas externas que hacen los que no son creyentes. Pero resulta que nosotros perseguimos las mismas cosas que persiguen los no creyentes. Tenemos las mismas ambiciones, tenemos la misma codicia, tenemos la misma avaricia, tenemos el mismo rencor que los no creyentes, muchas veces aún siendo creyentes. Pero seguimos, a pesar de que tenemos estas cosas iguales que las del mundo, queremos marcar la diferencia en cosas externas, sin enfatizar en las cosas internas, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto a considerar. Yo le voy a dejar estos puntos que hemos tratado para finalizar y luego le doy paso a 2 o 3 personas que me pueden levantar la mano, ¿vale? ¿Quiénes son aquellos que quieren dejar una conclusión después de lo que hemos hablado? Yo creo que nuevamente en este tema tenemos que considerar estos puntos. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención a la hora de yo hacerme un tatuaje, piercing o operación? ¿Es llamar la atención? Porque si es llamar la atención, pues realmente la Biblia nos habla de no llamar la atención con lo externo, ¿verdad? ¿Glorifica a Dios o no le glorifica? ¿Pone en riesgo innecesario mi salud o no la pone? ¿Hay aprobación de las autoridades? Bíblicamente no. Vamos a ver que la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades. Es verdad que hay la opinión, ¿no? O la opción de que Dios es un Dios muy personal y que puede ser que Dios me hable a mí algo específico que mis autoridades no lo entiendan. Y evidentemente en este caso, chao Liz, bendiciones, chao Juan también. Puede ser que en este caso tengamos que aplicar lo que la Biblia dice de es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero caso contrario, la Biblia habla de sujetarse a las autoridades, ¿vale? Y también es importante considerar cómo afectará la decisión que estoy tomando a otras personas. Es decir, porque la Biblia sí me habla de, ya lo habíamos citado, ¿verdad? En Romanos 14, 21, que los quiero leer para terminar. Romanos 14, 21. Y creo que es muy importante. Romanos 14, 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿vale? Pueden leer todo el contexto en casa, pero es Romanos 14, versículo 21. Lo que está diciendo aquí es que es bueno que yo me niegue, en este caso habla de comida, a comer o a beber, ¿verdad? De este tema estaremos hablando la próxima semana, de la comida y la bebida. Cualquier cosa que sea ofensiva, que haga tropezar o que ofenda a mi hermano. Bueno es que yo me niegue a esto por agradar a mi hermano, para no hacerle tropezar, especialmente a algunos que son más débiles en la fe. Eso es bueno, ¿verdad? Entonces, es importante considerar, ¿no? También, de que si lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, afecta al resto de personas que tengo alrededor. Así que, bueno, conclusiones finales. Araceli, ¿cuál sería tu conclusión acerca de este tema?
Bueno, acerca de este tema es que debemos agradar a Dios en todas nuestras áreas, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con los tatuajes, porque porque yo una vez le preguntaba eso al Señor directamente, ¿no? ¿Cuál es el propósito, no? Y lo que yo sentía de parte del Señor es que, pero es muy personal, no voy a encontrar a nadie, es que el Señor me dijo que me hizo con un propósito hermoso, me dio una piel hermosa para que yo le agradara al Señor. Entonces me encanta lo que Dios hizo y no tengo por qué, digamos, taparlo, pero eso es muy personal. Y pues creo que siempre el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces la palabra siempre está ahí. Hay cosas que no nos van a agradar y para eso está la palabra, para contradecirnos, para confrontarnos, para movernos, para sacarnos de nuestro lugar, ¿no? Para eso está la palabra. Y no siempre vamos a tener, como digo, no siempre, por ejemplo, hay nuestros deseos que no sé, que sobresalen y ese tipo de cosas, pero yo tengo que enfocarme cómo voy a agradar al Señor, qué es lo que a Él le agrada y en qué cosas también voy a hacer, no solo en mi físico, en los tatuajes, sino en ver la manera de agradar más allá. Entonces yo creo que el Espíritu Santo también nos va a guiar. Si buscamos más del Señor, Él nos va a guiar a hacer lo correcto y a darnos cuenta en dónde están nuestras falencias, porque pueden ser falencias emocionales, porque siempre es, y eso es, habita en cada hombre, el orgullo. Quiero aparentar algo, quiero demostrar algo, y no siempre es, o sea, no siempre debe ser así, sino que Dios va a trabajar en nuestras vidas. Y yo creo que de alguna manera todos amamos al Señor y en esa búsqueda el Señor nos va a mostrar, incluso así no nos guste, porque muchas veces vamos a ser confrontados, o muchas veces nuestros padres van a decir no a esto. Y en muchas ocasiones, o sea, tendremos que aprender a escuchar esa voz o a nuestras autoridades. Entonces, ese es mi punto de vista. Y en resumen, todo lo que he pensado. Gracias. Ok, Araceli. Moni. A ver, David, soy yo, Norma. Bueno, en sí, como conclusión, para mí, bueno, mi opinión personal, en sí, hacerse tatuajes o piercing, para mí no es pecado, ¿no? Pero la cirugía estética, si no es por salud, yo creo que ya tiene un trasfondo, ¿no? Mucho más allá, que va con la autoestima que se tiene y todo eso, y con aceptarse a uno mismo como es, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, si quiero hacerme un tatuaje, piercing, o debo mirar la intención del corazón, ¿no? ¿Con qué motivo voy a hacerlo? Porque particularmente a mí no me gusta, por ejemplo, los tatuajes ni piercing, no me gusta, no. Pero si otra persona quiere hacerlo, no me ofendería. Si veo a alguien que quiere hacerse, pero que esta persona sí, o yo mismo no, si en caso que me gustara, eh, si quiero hacerme uno, tendría que tomar en cuenta uno sabiendo qué es lo que dice la Biblia, y otro, mi entorno cultural donde vivo, o la iglesia donde estoy, qué piensan los demás, qué piensan mis autoridades, tomar la opinión, ¿no? Y también como si me hago esto, voy a afectar o voy a ser piedra de tropiezo para otros, o para los pequeños, o no. O tal vez en otro caso, si yo me rodeo de gente quizás, o trabajo, o evangelizo, o trato a gente, como dice esta, que son tatuados de tribus urbanas, algo así. Entonces tal vez como que, y me identifico con ellos, y por estar como con ellos también, pues me hago, pues no estaría mal, ¿no? Por eso creo que habría que tomar muchos aspectos en cuenta a la hora de hacerme algo, ¿no? En mi apariencia personal, ¿no? De ahí todo tiene que ver la intención, la motivación del corazón, y al final si es para llamar o no la atención, y con lo que yo estoy haciendo finalmente agrado a Dios, y cómo esto o glorifica o va a expander, digamos,
el nombre de Dios no, o no sé, entonces como que, bueno, eso es mi conclusión. Bien, gracias, Normita. Manuel. Bien, yo quería decir que la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esto lo dijo Pablo, que fue un misionero que se fue a diferentes culturas donde diferentes culturas no eran para nada como las de él. Y él quizás pudo haber pensado, pero esto no está mal, lo que yo hago está mal, pero sabía que quizás les ofendía a ellos, o quizás había cosas que a él le ofendía, pero a los otros no. Entonces Pablo fue inteligente en esa manera, porque una cosa es que unos 3 o 4 pelagatos piensen distinto que yo y digan, está mal hacer un tatuaje, pero otra cosa es que la cultura entera no lo vea bien, porque si la Biblia dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y estamos hechos para edificarnos unos a otros, para llevar luz. Entonces, si yo hago algo que a mi hermano, ¿no? Le dé tropiezo o hace incluso que me vea mal y me juzgue, que al fin y al cabo puede ser problema de él, pero si yo le quiero dar una palabra que es de parte de Dios, ¿tú cómo crees que la va a recibir? Si te está mirando, juzgándote. Sinceramente, yo pienso que el tatuaje no es pecado, es más, si yo me lo hiciera, pero yo sé que en la cultura que estoy, en la sociedad donde yo estoy, es mal visto. Entonces, si yo quiero ser luz y yo quiero dar una palabra a una persona y que lo tome y lo reciba de parte de Dios, yo no me lo voy a hacer, porque yo sé que en el momento que me lo hago, me va a juzgar y va a decir, este que le va a hablar Dios y tiene un tatuaje, todavía está en el mundo, ¿no? Entonces, no, y cosas como esas, y puede ser ya sea en iglesias donde, en la ropa, hay iglesias donde me he invitado y he sido con el pantalón roto y me han dicho, ¿por qué vienes así? Entonces, yo no lo sabía en ese momento. Entonces, si me invitan a un lugar y yo voy, tengo que vestirme como debería, porque pues, por la manera de pensar, no, y mi intención es más edificar y llevar una palabra. Entonces, esa yo creo que es la conclusión, como que todo me es lícito, pero no todo me conviene, y hay parámetros que la Biblia pone, ¿no? Y está la sujeción a la autoridad, está el amar al prójimo como a ti mismo, y eso, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en base a esos parámetros que se desglosan después de muchas cosas, que Pablo mismo lo dice, yo tengo que moverme inteligentemente en el lugar donde Dios me ha puesto y en el lugar donde Dios me va a poner, porque pensándolo después bien, si me hago un tatuaje y mañana Dios me quiere que vaya a la China, no soy bien visto tampoco. Entonces, como que sí, no, ser inteligente en ese sentido. Ok, lo que Manuel está diciendo, una postura que es muy, muy importante, ¿no? En el caso de que nosotros entendemos nuestro llamado, ¿no? De intentar ganar a otras personas para el Señor, es qué es lo que estoy poniendo en primer lugar. Tania, ahora te voy a dar paso para que hagas la pregunta. Sí, lo he visto. ¿Qué es lo que yo pongo en primer lugar? Un gusto personal, que está bien, que no es que está mal tener un gusto personal, o poder bendecir y alcanzar a otras personas. Tengo estas dos opciones. Mira, si yo hago esto que a mí me gusta, voy a ser de tropiezo para estas personas para las cuales Dios me ha puesto para alcanzarlos, ¿no? Y entonces, si no lo hago, bueno, yo me niego a mí mismo, que es bastante bíblico, pero puedo ganar a estas personas, ¿no? Y todo dependerá, como hemos dicho, del contexto cultural, porque de pronto Dios te envía a un lugar donde un tatuaje no significa absolutamente nada, ¿vale? Y todo el mundo lleva tatuaje y no hay ningún problema, y no hay ningún tropiezo. Pues la Biblia no lo condena, no lo prohíbe, pero bueno, ahora yo creo que más vemos que argumentos de que la Biblia hable claramente en contra de no tenemos, pero sí tenemos otros factores que son bíblicos, que tienen que ver con amar al prójimo, con negarme a mí mismo, ¿verdad? Que yo simplemente tengo que escoger o considerar si yo quiero agradar a Dios, simplemente, ¿no? No es en sí, lo que vemos que el tatuaje en sí no es un pecado, ¿verdad? Pero eso se aplica al tatuaje, a la comida, a la bebida, se aplica a un montón de áreas, ¿verdad? O sea, yo realmente, ¿cuál es mi intención? ¿Agradarme a mí mismo o poder ser de bendición para otros, ¿verdad? Y yo te lo garantizo, yo siendo misionero, que para ser de bendición a otros yo me he tenido que desagradar a mí mismo un montón de veces, ¿verdad? Pero es algo de lo que no me arrepiento, porque al final el fruto pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno,
Eso es simplemente una reflexión mía, ¿no? Tania, una pregunta para todos. Tania. La pregunta es, me he dado cuenta que en la religión católica, igual en la cristiana, hay partes de la Biblia que lo cogemos y actuamos conforme a su palabra. ¿Te puedes pegar al micro, Tania, porque no se escucha? Ya se me fue. Ahora. Quiero decir que hay partes de la Biblia que lo cogemos y lo llevamos a cabo y respetamos y todo, pero hay partes de la Biblia que no lo cogemos, sea en la católica o cristiana que he visto, o sea, pero Dios dice, todo pasará, mas mi palabra no, y entonces es como que me hago esa pregunta. O sea, deberíamos hacer lo que Dios dice, ¿no? Y no sé, es como que me viene esa pregunta. No buscar pretextos, ¿no? Sí, y hay partes que lo dejamos a un lado y hay partes que sí lo cogemos y no entiendo eso. O sea, explíquenme, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos? ¿O qué estoy haciendo mal yo o yo no entiendo algo? Hombre, pues eso es algo que está en el corazón humano, ¿no? Y es precisamente de los temas que estamos tratando. El reclamo de Jesús hacia los fariseos, los supuestos conocedores de la ley, de la palabra, era: ustedes dan mucha importancia a unas cosas y se saltan. Papi, ¿me prestas su teléfono un momento, papá? Se saltan a la torera, decimos nosotros. Se saltan otras cosas, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos aquí es que cuando nosotros enfatizamos fuertemente en algunas reglas, normas, que incluso algunas ni están en la Biblia, nos volvemos legalistas. Es decir, que yo enfatizo en leyes, en normas humanas, que algunas ni están en la Biblia, o que enfatizo en una parte pequeña de la Biblia y el resto no la estoy cumpliendo. Yo me vuelvo legalista, ¿vale? Que eso es algo que a Dios no le agrada. Ahí es donde yo empiezo a juzgar y a criticar a otros sin mirar mis propios defectos. Ahí es donde yo empiezo a querer obligar a otro a que lleve una carga que yo mismo no la estoy llevando, ¿verdad? Ahí es donde yo comienzo a aparentar algo que en realidad no soy. Ahí es donde yo quiero mostrar algo externamente que no está en mi corazón en realidad. Y ese es un peligro que corremos, ¿verdad? Por eso, a través de estos conversatorios, para concluir, ¿no? Lo que pretendemos que es analizar y ver realmente qué dice la Biblia. Mira, nuestra manera de regirnos es la palabra de Dios, ¿vale? Y habrá muchos temas que no aparecen en la palabra de Dios, pero que yo tengo que buscar cuáles son los principios de Dios, porque mira, hemos hablado hoy de piercing, tatuaje, y quizás sea algo muy mal visto en cierto, por ejemplo, en la sociedad donde vivimos o en el entorno donde yo vivo. Aquí quizás sea mal visto. Habrá lugares donde todavía se considera que un tatuaje significa un delincuente, que un tatuaje lo lleva uno que ha estado preso o que es un delincuente. Pero hay lugares donde un tatuaje se lo puede hacer hasta mi abuela. Y no significa que es una delincuente, ¿me entienden? Entonces, tiene que ver mucho con el entorno cultural donde estamos. Pero, por ejemplo, decimos, la Biblia no habla de fumar, porque no aparece ningún versículo que hable de fumar, pero yo creo que cualquier cristiano diría, fumar está mal. Y si le preguntas, ¿por qué está mal? Te va a decir, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero entonces volvemos a lo mismo. Ok, y si es tu cuerpo templo del Espíritu Santo, ¿por qué no te cuidas en la comida que comes? ¿Por qué tienes el colesterol alto y te puede dar un infarto, pero sigues comiendo carne de chancho? ¿Por qué estás haciendo un esfuerzo extra y estás haciendo daño a tu cuerpo cuando te estás sobrecargando con el trabajo? Ahí pues puede haber pretextos, ¿no? Pues qué es lo que hay para comer, no, pues que hay que ganar plata, y eso sí es lícito. Entonces, eso es lo que no podemos hacer como creyentes.
coger una parte para apoyarme y decir, no, esto a Dios no le agrada, y coger la misma parte y saltármela para algo que a mí me parece que es correcto. Pero si te das cuenta, nos guiamos por lo que a la sociedad le parece correcto, ¿verdad? Porque por eso mismo, a lo mejor hay áreas que son condenadas por la sociedad, pero hay otras áreas que no son mal vistas. Y entonces decimos, ah, esto a Dios sí le agrada. O esto a Dios no le da importancia. Entonces, no, yo no sé si tú, yo no sé si tú has escuchado una cosa, pero yo he escuchado un dicho entre los cristianos. Los cristianos no tomamos, pero comemos. Es decir, comemos no como abundantemente, no nos hartamos de comer. Pues sabes que la gula es pecado, la glotonería es pecado. Comer más de lo necesario es pecado. La Biblia habla de la glotonería. Pero esto no se ve como un pecado. Uno puede pegarse una buena comilona y hincharse la panza y quedarse con la conciencia muy tranquila. Pero Dios condena eso, lo mismo que fumarte un tabaco. Lo condena de la misma manera. O lo mismo que hacer otra cosa que dañe tu cuerpo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Tania, para terminar. Yo, ¿qué? Tú querías decir algo más, ¿no? O sea, ¿cuál tiene más validez? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo? O los dos, porque muchas veces vamos más al Nuevo que al Antiguo, y hay cosas que sacamos del Antiguo y comparamos con lo Nuevo. O sea, no entiendo a qué ley debemos de someterme, más que todo yo no entiendo a qué ley mismo debo someterme, al Antiguo Testamento o al Nuevo. Ok, Tania, buena pregunta. El Antiguo Testamento significa pacto, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, en este caso con el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento está lleno de leyes y de principios, como ya hemos dicho. Hay leyes, especialmente en los 5 primeros libros, que son cívicas, morales o sacerdotales, ¿vale? Entonces, estas leyes se han cumplido hasta que Jesús vino. Cuando Jesús vino, dijo, yo no he venido a invalidar estas leyes, sino que he venido a cumplirlas. Jesús no se saltó ninguna de las leyes del Antiguo Testamento, pero justo antes de su muerte dijo, cuando partió el pan y tomó el vino en la última cena con sus discípulos, dice, he aquí, yo os doy un nuevo pacto o un nuevo testamento que tiene que ver con mi cuerpo y con mi sangre, ¿vale? ¿Y qué es lo que quería decir esto? Que Jesús pasaba a convertirse por el sacrificio suficiente por nuestros pecados. Es decir, Él tomaba el lugar, ¿para qué? Para que nosotros como personas no tuviéramos que seguir haciendo esos sacrificios que estaban en el Antiguo Testamento y que eran todos un simbolismo de lo que tenía que ocurrir más adelante. Entonces, nosotros no tenemos que seguir cumpliendo estas normas externas que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Como el tema de los sacrificios para el perdón de pecados. Y tampoco esos mandamientos que tenían una pena de muerte, tampoco lo cumplimos, porque si no, aquí estuviéramos muriendo apedreados, pero vamos, a puñados, a montones. Nos estarían matando apedreados a cada rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ha tomado nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, pero Jesús ha tomado nuestro lugar, ¿vale? Para todo aquel que lo quiera recibir. Evidentemente, para aquel que no recibe a Cristo, pues le espera una muerte eterna, ¿ok? Pero entonces nos regimos por el Nuevo Testamento, Tania. ¿Por qué? Porque como ya había dicho anteriormente, las leyes morales de Dios, que es lo que manifiesta el carácter de Dios, cómo Dios piensa, siguen vigentes en el Nuevo Testamento. Incluso se le dan un realce más elevado a aquellas leyes morales de Dios, a la moralidad, a lo que apunta al corazón, a lo interno, a la misericordia, al amor.
Y el resumen de toda la ley y de todo lo que Dios quiere es amar a Dios en primer lugar y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos resumen toda la ley. ¿Ok? No sé si con eso te explico, quizás esto necesitaría una explicación mucho más amplia, pero por eso mira, estas leyes podemos expresarlas aún en el tema que estamos hablando. Si lo tenemos que resumir, ok, te quieres hacer un piercing, te quieres hacer un tatuaje, te quieres hacer una operación, pregúntale a Dios, lo primero, si a Dios le agrada o no le agrada. Y en segundo lugar, aparte de si Dios a ti no te lo impide, pregúntale si eso hace daño a tu hermano. Porque si tú dices, bueno, Dios no me lo impide, pero estoy haciendo daño a tu hermano, tú no estás actuando en base a la ley de Dios. Porque dice, me importa un comino lo que le pasa a mi hermano. No me importa si estoy ofendiendo al que tengo al lado, no me importa para nada. Entonces no estamos actuando en base al amor, a las leyes del amor de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ¿vale? Entonces, pero eso no solo con tatuajes, piercing, eso es con todo, con toda acción que hagamos en nuestra vida. La única excepción de no agradar al que tengo al lado es, Dios me ha dicho que yo haga esto y a la otra persona no quiere que lo haga, pero yo necesito agradar a Dios primero que a la otra persona. Necesito agradar a Dios antes que a mis padres, necesito agradar a Dios antes que agradarme a mí mismo, necesito agradar a Dios antes que agradar a mi pueblo, a mi cultura, necesito agradar a Dios antes que, ¿ok? Por eso es algo, perdón que me estoy entrometiendo, por eso, Tania, es algo muy personal. Muy personal, ¿en qué sentido? Que hay reglas muy generales en la Biblia, pero hay algunas, no algunas, no sé cómo explicarlo, pero dentro de esas reglas generales, Dios tiene una manera particular y específica para cada persona. Y si tenemos un corazón abierto a Dios, Dios de manera personal nos puede hablar si está bien o no está bien. No que sea mal para todo el mundo, sino que, yo qué sé, yo estaba pensando, el otro día le estaba diciendo, estaba hablando con Manuel y con David, un decir, por ejemplo, cuando se inventó la televisión, todos los cristianos decían, la televisión es pecado, esa caja es la caja del diablo, es lo que estaban diciendo. Entonces, hoy en día todo el mundo, no solo el teléfono, ahora el teléfono es la caja del diablo. ¿No? Las redes sociales eran del diablo, pero ahora las redes sociales son el medio para... ¿Y qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, vuelvo a lo que iba a decir antes, si realmente Dios personalmente a ti te dice, no veas la tele, no la veas, pero eso no significa que está mal que todo el mundo lo vea, sino es algo personal de Dios contigo. Entonces, en el tema ese de lo que estamos diciendo, de las apariencia externa, vamos a decir lo que hemos hablado hasta ahora, creo que es lo mismo. Si tú no tienes paz en tu corazón, no lo hagas, pero no condenes a otro que lo hace, porque realmente es como un trato de Dios con cada uno. ¿En qué sentido? Que Dios también, si es que está mal, tiene que hablar a esa persona de manera personal, si tiene que hacerlo o no, en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que tener como ahí, yo creo que la paciencia y la fe que Dios sabe cómo hablar y cómo tratar con cada uno de nosotros. Algo muy rápido que prácticamente es lo que preguntó Tania. No es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sean cosas distintas. Todo esto se complementa. Y es como, y ahora es como una ley renovada, porque Jesús vino y antes que si tú hacías algo malo te mataban a piedrada, ahora no, porque Jesús murió, ya no tienes que morir tú, Jesús murió. Esa ley de matarte ya no está, de matarte a piedrazos, porque Jesús ya murió. Ahora, está claro que no te vas a equivocar, ya conociendo al Señor no te vas a equivocar a propósito, pero si lo llegaras a hacer, Jesús ya pagó el precio. Entonces, es como que esas leyes morales siguen vigentes. Las otras leyes de eso, ¿no? De matar a piedrazos, de circuncidarse, que eran otro tipo de leyes, Jesús, que lo dice Pablo incluso, ya no están vigentes en ese sentido. Entonces, no es que son cosas distintas, es como una ley renovada gracias a Jesús. Es un nuevo pacto prácticamente, ¿no? Y también, yo voy a decir también algo ya a Tania acerca de eso, que en realidad en Hebreos y en Romanos también, en diferentes partes de la Biblia, está hablando que nosotros tenemos el Antiguo Testamento como un ejemplo
para ver también cómo ha actuado el pueblo de Dios con lo que Dios ha dicho, y que no tengamos ese corazón malo de incredulidad. Habla de eso, ¿no? Que a veces Dios nos habla de manera personal, a cada uno nos muestra cosas, y cómo responde nuestro corazón a lo que Dios nos habla. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, podemos ver el ejemplo que el corazón humano, desde el inicio de la creación hasta ahora, no ha cambiado. Vinicio tenía una pregunta, Gabriel creo que también. Sí. ¿Sí me escuchan, Ana? Sí. Bueno, una pregunta corta. Ya que veo que, por ejemplo, muchos de mis hermanos dicen que, por ejemplo, ven de alguna forma, ven lícito, que es, por ejemplo, hacer tatuajes, poner piercing o hacer operaciones. A diferencia que, en cambio, yo veo que es totalmente ilícito. Porque, como yo dije, pues si hay que respetar a Dios, pues hay que respetar en un 100%. Si hay que respetar el templo del Espíritu Santo, pues hay que respetar en todo sentido, en todo ámbito, en todo momento, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, si no es así, ¿hasta qué extremo se llegaría a tomar en cuenta la palabra de Dios y decir, a ver, la palabra de Dios dice que hay que respetar el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿en qué sentidos, en qué ámbitos o en qué momentos nomás yo tengo que respetar la palabra de Dios? ¿Hasta qué extremo yo tendría que tomar en cuenta o hacer valer esa palabra de Dios? ¿O en qué aplicaría, mejor dicho, en qué aplicaría esa palabra de Dios y en qué no aplicaría? Esa es mi pregunta. Eso, Vinicio, es lo que estábamos hablando justamente. Si nosotros argumentamos bíblicamente que el tema de los tatuajes no es lícito porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿tú qué opinas, por ejemplo, con el tema de la alimentación? Alimentación, salud, cuidarse al máximo en salud porque estoy cuidando el cuerpo, tomar bebidas, por ejemplo, como las colas, refrescos, que son malas para el cuerpo, tomar demasiado azúcar, que es malo para el cuerpo. ¿Tú crees que la mayoría de cristianos está respetando eso hoy día? No, yo creo que en ese sentido no hay que tomar las cosas en ese, por ejemplo, en tema de alimentación, en tema de la vestimenta, no hay que tomar al extremo esas cosas, ¿no? Sí hay que respetarlo, pero, o sea, como dijo usted, hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto? Si soy cristiano, pues tengo que vestir como cristiano, pero tampoco tomar esas cosas, como dije, al extremo, porque eso ya sería ya como religiosismo, cosas así. Pues, pero ¿y tú qué argumento tienes para hablar de lo del tema de tatuajes? ¿Por qué a Dios, con qué versículo bíblico argumenta que por qué a Dios no le agrada? O sea, ¿te refieres a lo que hemos leído de Corintios de que es el templo del Espíritu Santo? Exactamente, sí, exactamente. Pero esa es la pregunta o el argumento que otros hermanos tienen. Es decir, si yo daño mi cuerpo con mi mala alimentación, no estoy cometiendo el mismo pecado que al hacerme un tatuaje, porque estoy maltratando el templo del Espíritu Santo. Yo creo que, no sé, en cierto sentido sí, en cierto sentido no, pues, o sea, por la alimentación, digamos que por la alimentación, digamos que yo soy una persona de escasos recursos económicos y vivo, no sé, en África, por ejemplo. Y si yo no tengo que comer, pues ya no sería mi culpa, estaría dando una mala alimentación. Pero hay personas, por ejemplo, de aquí, digamos, tomemos el ejemplo, por ejemplo, de Guaranda nomás, ¿ya? Que, por ejemplo, o sea, hacen tatuajes, piercings así, por ejemplo, por agradar al resto, ¿no es cierto? Por llamar la atención. Entonces yo creo que eso no estaría bien, pues, o sea, pero si ya... Claro. Eso no estaría bien porque precisamente es lo que hablamos la semana pasada de que si mi motivación es llamar la atención, no es correcto. ¿Por qué? Porque a la Biblia habla de que no llame la atención con lo externo, sino con lo interno del corazón. Pero claro, la cuestión es esta, y lo que tú dices es muy válido, porque si yo no tengo recursos, pues no tengo recursos, no es mi culpa. Pero si teniendo recursos, lo básico, un ejemplo, lo que hemos dicho, una cosa muy común, es que personas que tienen el colesterol alto, aunque sean jóvenes, no deben comer fritura, no deben comer chancho, no deben comer
no sé qué, ¿no? Otro producto. Pero aún así, no importa lo que diga el médico y siguen comiendo. Y acaban teniendo un infarto siendo jóvenes. Y eso lo hemos visto entre cristianos también. Entonces, ¿no sería eso pecar en contra de Dios? Pues tendría que argumentar con alguna palabra de Dios. Pues no sé, O sea, claro, la palabra es la que estamos diciendo, de no atentar o cuidar el templo, el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. O, por ejemplo, comer de más, eso significa glotonería, que la Biblia habla en contra de la glotonería. Lo que me quiero referir es que no tomar el mismo versículo para unas cosas sí, para otras cosas no. O sea, cuando realmente se puede aplicar. Entonces, más bien, en lugar de usar ese versículo, yo creo que lo que es correcto, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, en el contexto, en Guaranda, evidentemente, culturalmente, eso está mal visto. Eso sería de tropiezo para todas las personas alrededor. Porque las personas dirían, este no es cristiano, este que me va a hablar ni de Dios. Entonces, si yo, aún sabiendo esto, decido hacérmelo y no me importa, yo estaría ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque no estaría actuando en amor a las personas que tengo alrededor, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sería el argumento. Bueno, familia, yo creo que si tienen alguna otra duda o lo que sea, para no alargarnos mucho, ya llevamos 2 horas. La próxima semana vamos a seguir hablando de un tema similar, ¿vale? La próxima semana vamos a hablar de la comida y de la bebida. Del alcohol. ¿Está permitido a un cristiano tomarse una cervecita o un vasito de vino? ¡Wow! Esto va a ser un tema de... Yo quisiera dar una opinión. ¿Vale? Venga, Tati, última palabra y nos despedimos. Vale, gracias. Bueno, con el tema de todos los tatuajes, los piercing, cirugías, bueno, toda la parte como externa, pienso que como iglesia, hablando en general, nosotros como iglesia en general, ha tomado una posición en que hemos señalado demasiado eso. O sea, como es un tema que es externo, físico, es fácil para mí decir, no, está mal tu tatuaje, está mal tu piercing, bueno, porque es como un tema estético, entonces es más evidente en lo malo, digámoslo así. Entonces creo que como iglesia, llevándolo más como contexto iglesia, es como que hemos trazado nuestro propio parámetro de determinar, mira, esto es bueno, esto es no. Y entonces nos hemos basado en eso y hemos tomado en cierta manera, pienso yo, en algún momento como esa posición de decir, de atrevernos a decir esto es bueno, esto es malo y no tener como un fundamento bíblico, como decías tú, ¿no? Como no hay algo en la palabra que me diga, no, está completamente bien hacerse un tatuaje. Y también es como mirar cuál es mi intención, ¿no? Preguntamos cuál es la intención de la persona de hacer tatuaje, ¿no? O el piercing o X. Pero ¿cuál es mi intención al señalar a esa persona? ¿Cuál es la intención de la iglesia? Decir, ay, mira a este grupo, mira a esta tribu urbana, porque hay muchísimas que se hacen tatuajes y practican todo esto y hace parte de su cultura. Entonces es como, pienso que como iglesia hemos trazado barreras que nos han dividido esas personas que son justamente las que necesitan escuchar todo esto que estábamos hablando, ¿no? Que hablaban ustedes del amor, de que el mandamiento es amarnos y bueno, lo que está en la Biblia, ¿no? Y quería terminar, no sé si viene, pero se me veía a la mente, quería ponerlo. Es como en Corintios, cuando Pablo dice, cuando estoy con los débiles, me hago débiles como ellos, o sea, me hice como uno de ellos para ganarlos. Y es la palabra que, sí, con todos trato de encontrar lo que tenga en común. O sea, si yo veo una tribu urbana, mi contexto, mi entorno sociocultural, hay personas que tienen que se han hecho algún tipo de modificación en su cuerpo. Yo pienso que el error es como señalar o decir, mira, hasta aquí puedes, porque eso que tú haces está mal y te aparta y no puedes ser parte de la iglesia, no puedes ser parte de los hijos de Dios. Creo que es justamente ahí donde está el error, porque Dios nos manda, o en la palabra dice, no, háganse. Pablo se hizo como uno de ellos para ganarlos, ¿sí? Entonces creo que es bueno que nos preguntemos nosotros, ¿cuál es mi intención al señalar al que viene con tatuaje? ¿Cuál es mi intención al
al decirle, mira, estás mal, porque tal vez su condición es externa, pero internamente yo puedo tener 1000 cosas que no me las pueden señalar y están en la Biblia y son condenables, pero no se ven moralmente, bueno, 1000 cosas. Y también hay muchos temas, la iglesia, pienso, ya voy a terminar, perdón. La iglesia tiene como es más visible, como decía, no nos preocupamos de asuntos más importantes, como la hermana que viene sufriendo rechazo, el hermano que tiene mil problemas en su casa con adulterio, inmoralidad sexual y nadie sabe, porque nos hemos fijado más en lo externo. Entonces pienso que me llevo personalmente eso como de verme y no creerme mejor que otros por algo que en mí no está siendo visible físicamente.